till it gets too high. Everybody sing, hey, oh. Tell 'em turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last warning, a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me. Capítulo 39. Mei creía que había algo bueno en Naruto, lo había probado algunas veces y realmente creía que había algo bueno en él. No le gustaba el mal y era su enemigo. Sin embargo, al mismo tiempo, simplemente no podía ser llamado amigo de los débiles y justicia. En todo caso, parecía estar mucho más interesado en sus propios pequeños planes que nada. Ella no había pensado que iría tan lejos como para destruir a Konoha así. Aunque todos en el pueblo todavía estaban vivos, ella no pensó que llegaría tan lejos. Él no parecía estar interesado en destruir la aldea cuando ella habló con él y no parecía ser el tipo de persona en busca de venganza, pero lo había hecho. Konoha había sido destruida. El Mizukage no había perdido el tiempo una vez que recibió la noticia. Ella rápidamente dejó todo y corrió al reino imperial para ver a Naruto exigir respuestas. Ella había hecho la vista gorda ante lo que él estaba planeando, pero ahora se dio cuenta de que no podía ser ignorante sobre todo. Sí, tenía que saber en qué se había metido. Cuando llegó a la capital, no sabía cómo llegar a Naruto ya que ni siquiera Guren lo había visto, ni siquiera a su mensajero especial. Mei incluso había estado pensando en visitar a Kumogakure para ver a esa mujer rubia con la que Naruto había estado el otro día. Ella tenía que hablar con él de una manera u otra. Pero ahora ella estaba frente a él, finalmente había escuchado su voz. El Mizukage miró alrededor de la sala del trono por unos momentos antes de dar pasos delicados hacia el hombre mismo. Ella no estaba muy interesada en nada más que hablar con Naruto para que él pudiera responder algunas de sus preguntas. «Eres bastante ruidoso», dijo Naruto con calma, su espalda apoyada cómodamente contra el trono con las 8 bolas de búsqueda de la verdad flotando sobre el trono. ¿Realmente necesitabas hablar conmigo para que dejaras tus responsabilidades y exigieras verme? Mei no se detuvo hasta que estuvo a solo unos metros del emperador, podía verlo claramente ahora. Se veía muy diferente de antes, no, parecía una persona nueva. Incluso la máscara de expresión que ella usaba en su rostro parecía nueva. Sin embargo, no era algo que apreciara de él. Le gustaba la máscara que usaba la última vez que le habló. Que Naruto con quien habló era soportable y agradable. Que Naruto era un humano decente que parecía preocuparse por las emociones y necesidades de otras personas. A ella le gustaba la calidez que le dio ese día. Sin embargo, esta persona que estaba viendo frente a ella no le estaba dando nada. De hecho, ella no podía sentir nada de él, ni emociones ni poder. El asunto que necesitaba discutir contigo es de gran importancia. No podía simplemente sentarme y mirar sin preguntas después de lo que hiciste. No hubo una dulce sonrisa del quinto Mizukage, ni siquiera sus ojos se llenaron de calidez. Su expresión era directa y sintonizada con la formalidad y los negocios. No podía permitirse el lujo de sonreírle en este momento. No, sintió una pesada carga sobre sus hombros, y continuaría pesando sobre ella hasta que obtuviera algunas respuestas. Este asunto tenía que ser resuelto, o ella consideraría otras opciones. No podía darse el lujo de buscar a alguien que disfrutara destruyendo pueblos para su propia diversión. Ella era una persona amante de la paz y la paz es lo que buscaba, no la destrucción. Todos tienen preguntas sobre esto y aquello. Los humanos siempre cuestionan todo lo que está a nuestro alrededor. No pueden aceptar nada sin analizarlo y juzgarlo con sus estándares. Bueno, un humano es una especie curiosa. Cuando hay cosas que no entiendes, tu mente se niega a calmarse y prefiere resolver el acertijo. Tu corazón no te da ninguna sensación de paz hasta que tus preocupaciones desaparezcan, dijo Naruto en un tono que era natural para él. Hacemos preguntas porque estamos vivos, y solo las personas ignorantes aceptan las cosas sin tratar de comprenderlas. Admito que hasta ahora he sido ignorante en tus planes. Aunque sabía que tenías algunos planes, ignoré para cuestionar y ahora descubro que has destruido a Konoha. Nunca debí haber sido tonto al hacer la vista gorda ante lo que habías planeado. Mei estaba sacudiendo la cabeza, su arrepentimiento era claramente evidente en su tono. Quizás si hubiera preguntado cuando tenía tiempo, podría haber detenido la destrucción de Konoha. Su propia ignorancia había sido la culpa aquí y no podía culpar a nadie más que a sí misma. Ella había estado actuando como un niño cuando estaba con él, pero esto fue solo una llamada de atención.
Sí, si hubiera alguna destrucción que pudiera detener, ella daría su mano por apoyo. Tu ignorancia jugó un papel en la destrucción de Konoha, ¿es eso lo que asumes? ¿Crees que si hubieras descubierto que planeaba limpiar la aldea de su estado podrido podrías haberme detenido? Mei guardó silencio unos momentos antes de asentir con la cabeza. Puede haber sido algo que podría haber hecho. No estoy a favor de la destrucción como medio para resolver algo, a menos que sea una guerra total. No te engañes a ti mismo, Mei. No hay nada que puedas haber hecho para detener el destino de Konoha. Kami había decidido, y no había ningún humano que se interpusiera en el camino. Incluso si retrocedemos el tiempo y volvemos a reproducir la parte, aún lo haré, nada de lo que harías me haría detenerme. El tono de Naruto era un poco agudo, reinante sobre un Mei como el sonido de una tormenta repentina, haciendo su latido del corazón se vuelve un poco más rápido. Nadie podría haberle impedido hacer lo que había elegido, ya sea Mei, Yugao o quizás incluso Ayame. La elección había sido hecha y él tenía que llevarla a cabo. La voluntad de Uchiha Naruto siempre debe llevarse a cabo independientemente de las circunstancias que rodean. Había jugado todos los escenarios que pudieron haber ocurrido si alguien intentaba detenerlo y el resultado siempre fue el mismo. La destrucción de Konoha o los humanos necios que entendieron su dolor. ¿Estás diciendo que si me hubiera puesto en el camino me hubieras quitado? Los ojos entrecerrados se clavaron directamente en el emperador de pelo negro frente a ella. Ella se atrevió a dispararle esa pregunta directamente a él. Y ella quería una respuesta. Ella tenía que saber dónde estaba con él. Si estaba dispuesto a eliminar su existencia para sus propios objetivos, ¿qué valor tenía para ella? Sí. Naruto dio una respuesta simple. Pero no de la manera en que estás pensando. Humanos, siempre asumen la peor imagen en algo. Él sabía lo que ella quería decir con eliminar. La mujer estaba pensando en la muerte y eso era lo más alejado que estaba de su mente. La muerte no hubiera resuelto nada, no. Solo habría causado problemas. ¿Qué quieres decir con eso? No hay motivo para que mueras y mi problema fue con Konoha. De acuerdo, si hubieras estado en mi camino, me habría apartado del camino y seguiría mi camino. Si me odias o me agradas por el asunto es tu elección y no puedo hacer nada más que aceptarlo. De todos modos, ¿no habría nada que puedas hacer para cambiar la situación? Explicó Naruto a la ligera. Oh. Ya veo. Suspiró Mei de alivio. ¿Alivio? ¿No valoras tu propia vida, Mei? ¿Crees que te hubiera matado de repente porque estabas en el camino? Valoro mi vida y sé que tengo un gran papel que desempeñar en este mundo. No creo que me hubieras matado, pero la idea surgió. Soy humano, todos los escenarios tienen que ser considerados por mi propia cordura. Mei se encogió de hombros al final. Si bien la idea puede haber despertado en su cabeza, ella todavía creía que él no iría tan lejos como para matarla. Sí, él no le habría permitido que se interpusiera en el camino, él mismo lo dijo. Pero la muerte no siempre fue la respuesta. Su propia muerte habría causado una fuerte reacción que estaba segura de que Naruto no querría. Ella era una líder de Kirigakure, si el emperador la hubiera matado, entonces se habría convertido en un traidor antes que la gente de Kirigi buscarían su sangre. Gaara tampoco se acostaría. Seguramente elegiría hacer algo de distancia para asegurarse de que no sufriera el destino como ella. Entonces trae las preguntas, dijo Naruto. ¿Por qué lo hiciste? Sé que lo que Konoha te hizo no está bien, pero no creo que sea correcto que lo hagas. No, no es el concepto de si fue correcto o incorrecto. El asunto es si fue necesario o no. Naruto tenía que lidiar con su propio país y se había asegurado de que siguiera prosperando. Debería enfocarse en eso aparte de buscar venganza por lo que Konoha le hizo. Lo que hicieron estuvo mal, Mei lo entendió, pero la venganza no fue la única respuesta al problema. Esto solo causaría más problemas y pánico alrededor de las naciones elementales. Naturalmente, ella lo habría hecho ignorar la aldea y continuar su propia vida como el emperador del reino arrocero imperial. Si se concentraba en eso, podría haber vivido su vida sin que más personas buscaran su cabeza y lo odiaran. Ahora esa gente podría decir que su odio hacia él estaba justificado. Sin embargo, Mei sabía que a Naruto no le importaba lo que esa gente pensara de él en este momento. No había nada que pudieran hacer realmente. Continuar odiando a él los haría sentir miserables y serían miserables porque si él lo deseaba, Naruto podría llegar a caminar en la niebla y desafiarlos a hacer algo. Era necesario que lo hiciera. Ya sea justicia o venganza, hice lo que hice.
Esas personas son simplemente criaturas viles que usan las máscaras de humanos y desfilan alrededor de este mundo. Se niegan a aceptar que están equivocados, y piensan que solo ellos tienen razón. Estaba tratando de enseñarles eso, pero aún así se negaron a reconocerlo. Pero no importa, han aprendido que el mal los recompensará con una fuerte bofetada de Kami. ¿Qué ganaste al hacerlo, Naruto? ¿No ves que esto ha causado que surjan problemas? ¿Esos humanos todavía están vivos? Mizukage. Si quisiera la destrucción y su muerte, no estarían vivos, ¿verdad? Los dejé vivos porque solo quería que entendieran. Si todos siguen vivos, ¿por qué deberían quejarse? Un pueblo siempre puede reconstruirse y depende de ellos decidir cómo continúan viviendo sus vidas miserables. Hice lo que hice, para enseñarles humildad. Algunos de ellos se negaron a admitir sus fallas. Si no hubiera sido por su respuesta ignorante después de haberles mostrado lo que es el dolor, tal vez la aldea no hubiera sido destruida. Independientemente de lo que se hace, está hecho. ¿Cómo otros interpretan mis acciones es para su propia agenda? Respondió Naruto con pocas palabras. A Mei le pareció desconcertante que destruiría la aldea y, sin embargo, mantendría a todos en vivo. Si era venganza, entonces los habría matado después de hacerlos sufrir. Tal vez esta era su venganza, todavía estaban vivos, pero enfrentaban una abrumadora tarea de reconstrucción. Sin fuertes alianzas, sufrirían mucho. ¿Era todo lo que Naruto planeaba para ellos? ¿Qué quieres decir con si no hubiera sido por su respuesta ignorante? Entonces tal vez la aldea no habría sido destruida. Eso es realmente curioso. Mei quería saber si la destrucción no había sido premeditada. Les di una opción, aceptar o desear destruirme. Su elección fue odiarme y desear matarme en una muerte dolorosa. Entonces les dije que no deberían quejarse si él les hacía lo mismo. Dicen que les hice mal, es por eso que quieren matarme. Esas personas también me han agraviado, pero mi deseo no era destruirlos, sino darles una lección. ¿Es esta tu justicia justa? Sí, respondió Naruto sin pensarlo dos veces. Los humanos con poder creen que pueden salirse con la suya. Hacen mal y se niegan a reconocerlo porque tienen poder. Sí, los fuertes creen que siempre tienen la razón, pero eso está muy lejos de la verdad. Konoha ha sido el pueblo escondido más fuerte desde su fundación. La aldea ha hecho mal, infligieron dolor y sufrimiento a otros. Sin embargo, todavía se negaron a reconocer que otras personas han sufrido debido a sus propias acciones. Ellos alivian a sus almas miserables al decir que ellos también han sufrido, y aún más que los enemigos. Konoha te hizo mal y se negó a reconocer que estaban equivocados, ¿es por eso que querías enseñarles esta lección? ¿Querías que aceptaran que todo el mundo sufre y otros también podrían haber sentido más de lo que lo hicieron? Mei lanzó un ataque de preguntas directamente al emperador. Sí. Naruto dio una respuesta simple esta vez. ¿Dices que los fuertes abusan de sus poderes, luego de ti? Dijo Mei. Él era el fuerte en el ring ahora y podía hacer lo que quisiera y no había nadie que pudiera hacer nada al respecto. Dime una vez que he sido injusto. He sido el hombre fuerte por un tiempo, y hay muchas cosas que he hecho. ¿Me has visto abusando de mi poder y forzando a la gente a arrodillarse ante mí? ¿He hecho algo mal para que alguien lo acuse de hacer? Los ojos de Naruto miraron directamente al Mizukage mientras esperaba su respuesta. Mei no podría decir que Naruto ha estado abusando de sus poderes o ha hecho algo injusto. Como lo hizo, lo que le hizo a Konoha fue algo que esa gente le habría hecho, así que el sentimiento fue mutuo. En toda su vida, Naruto no ha sido un amigo del mal, ni ha atacado a nadie solo por el bien de él. Si se trata de Bijous, entonces él se lo explicó y tampoco mató a nadie mientras estaba allí. Incapaz de señalar con un dedo, Mei dijo algo más. ¿Crees que tenías razón al destruir a Konoha y crees que no puedes hacer el mal? Si creía que no podía hacer el mal, entonces habría serios problemas. Él podía hacer cosas equivocadas y siempre encontrar una razón para justificarse a sí mismo. Los humanos son incapaces de hacer lo correcto siempre. De vez en cuando se hará una elección incorrecta. Lo importante es admitir que uno estaba equivocado. Se convierte en un problema cuando uno se niega a aceptar que estaba equivocado. La gente tiene orgullo que desean proteger por todos los medios, pero cuando alguien está equivocado, el orgullo debe ser tragado. Es entonces cuando la gente puede seguir adelante, respondió Naruto a la primera pregunta de Mei, pero también cubrió la primera. Sin embargo, no admitió si podía hacer mal o no.
Simplemente afirmó que los humanos son incapaces de vivir la perfección. Lo que el Mizukage no sabía era que Naruto no era humano. Él solo le había dado una respuesta que era apropiada para un humano. Antes de que Mei pudiera hablar, Naruto volvió a hablar. ¿Estás satisfecho ahora, Mei? Le preguntó el sabio de cabello negro a la mujer que tenía delante. Si es posible, no deseaba tener ningún malentendido con esta mujer. Sin embargo, si no se puede evitar, no se puede evitar. Él lo aceptaría. Mei guardó silencio mientras reunía sus pensamientos. Sí, no ha hecho nada que pueda considerarse malvado, pero no creía que destruir a Konoha pudiera resolver nada. Solo le causaría más problemas a él y al imperio. ¿Sabes que esa gente continuará odiándote ahora y te odiará más que nunca? La única diferencia es que esta vez señalarán la destrucción que dejaste en Konoha y justificarán su odio hacia ti. El odio hacia ti no ha sido limpiado. No, solo lo empeoraste. Soy consciente de esto, Mizukage. No soy un niño que no considera las consecuencias de sus acciones. ¿Crees que acabo de despertar un día y decidí destruir a Konoha? Mientras su odio sobre mí todavía permanece, no me afecta en lo más mínimo. Puedo seguir viviendo mi vida como lo he estado, pero si eligen continuar con su odio, serán ellos quienes se amargarán y se sentirán miserables hasta que mueran, respondió Naruto con calma. No le importaba si lo odiaban o no. Se aseguró de que entendieran su dolor y de que sabían que si lo hacían mal, serían castigados. Sí, la aldea destruida siempre les recordaría sus pecados. Lo verían desde lejos como el resultado de su injusticia. Sí, sé que no te afectará, pero esto no le hace ningún bien al mundo Shinobi, dijo Mei sacudiendo la cabeza. En este momento el mundo no sabe por qué destruí a Konoha, pero algunos ya sospechan la razón por qué, dijo Naruto antes de mencionar algo. Debo recordarte que no todos quedaron atrapados en el fuego cruzado. No todos estaban allí cuando destruí a Konoha. Solo la basura que se negaba a admitir que en realidad era basura vivía la destrucción de Konoha. Mei asintió. Lo había sospechado tanto desde que hablas tanto sobre ser justo. Concedido que fuiste justo en todo esto, pensé que no habías involucrado incluso a aquellos que no eran basura. ¿Dónde están los otros? Están en el nuevo pueblo que construyó para ellos. Les dije exactamente lo que sucedió. A pesar de ser el que destruyó a Konoha, les dije a estas personas antes de hacer lo que hice que si Konoha fue destruida se basó en la decisión de la basura. Estas buenas personas sabían y entendían lo que quise decir con eso, declaró Naruto, sabiendo que el Mizukage preguntaría al respecto. Entonces, si la basura hubiera aceptado y admitido que estaban equivocados, Konoha no habría sido destruida, ¿es eso lo que dices? Sí, respondió Naruto. Le dije a la buena gente que antes de meterme en la basura. Naruto se levantó de su trono y caminó hacia Mei. Te mostraré a Konoha nueva, y después de eso, te enviaré a Gaara para que puedas explicarle las cosas. ¿Tienes algún problema con eso? Mei negó con la cabeza. Entiendo tus acciones, pero ojalá hubieras hecho las cosas de otra manera. Si veo a esta nueva Konoha, mi corazón puede dejar de preocuparse demasiado y hablarle a Gaara me aclarará la mente. Mei sonrió con tristeza. Gracias, dijo ella. No estaba seguro de que me explicaras las cosas cuando vine aquí, y admitiré que pensé que lo habías hecho solo para destruirlo. Hablar contigo ha aclarado algunos de mis pensamientos, y me ha demostrado algo acerca de ti. ¿Qué es? No eres una mala persona, dijo. Los somete a pruebas para que entiendan su dolor. Si fuera una persona tan mala, no se habría molestado en tratar de hacer que entendieran su dolor. Los habrían destruido directamente sin darles una oportunidad de arrepentirse. Mei estaba contenta de que hubiera resultado así. Le habría preocupado el corazón si hubiera resultado ser una persona de corazón frío que no tenía compasión. Habían tenido un buen comienzo con el Consejo Imperial y Naruto había reunido a algunas buenas personas con las que estaba feliz de trabajar. Ella quería continuar en ese camino que habían comenzado. Naruto miró a la mujer por un momento antes de pasar junto a ella. Me alegro de que tengas ese entendimiento y hayas llegado a esa conclusión. Se hacen y se dicen tantas cosas y acciones porque las personas carecen de la comprensión correcta. Pero cuando nos entendemos, podemos comunicarnos bien y el camino a seguir está pavimentado. Él dijo. Ahora sígueme. Kumogakure. En toda su vida, Ai siempre ha sido capaz de resolver problemas o, al menos, llegar a una solución de sonido para resolver todos los problemas que enfrentaba.
Sí, como el Yondaime Raikage, tenía la responsabilidad de defender y vencer todos los problemas que amenazaban la seguridad de su aldea. Su padre lo había dejado con el yugo para llevar, y por eso había estado haciendo un buen trabajo asegurando que el pueblo que tanto amaba estaba protegido y a salvo. Esta vez, fue presentado con una montaña. Una montaña que no hizo si era un obstáculo o algo que se puso delante de él para bloquear a los enemigos. Ai no sabía si subir a la montaña haría que traiga algunas cosas del otro lado para que él las vea. La situación que tenía ante él era un gran rompecabezas que ni siquiera sabía qué pieza era dar el primer paso en el tablero. La destrucción de Konoha no le preocupaba demasiado, pero le preocupaba más si el rastro de destrucción también lo llevaría a su aldea. Si Naruto pudiera hacerlo en el pueblo donde antes era un shinobi, ¿qué le impedía unirse a su propio pueblo? Naturalmente, Ai estaba más preocupado por la seguridad de su propia aldea que por el estado de Konoha. Se decía que el estado de la antigua gran aldea era patético y que era poco probable que se mantuviera donde estuvo. Su mensajero le había dado una idea clara del estado de la aldea, solo había indicios de que había tenido lugar una gran batalla, no un lugar donde alguna vez estuvo una aldea. Ai supuso que esto fue causado por el monstruoso meteorito que cayó sobre él. También hubo noticias de que el Godaime Hokage y muchos más de los más fuertes del pueblo aún no se habían visto desde que el pueblo fue destruido. Ai le pareció extraño que los shinobi como Sasuke, Jiraiya y Kakashi simplemente desaparecieran de esa manera. No sería una sorpresa si Naruto matara porque los veía como amenazas. Pero de alguna manera, Ai no pensó que estaban muertos. No, tenía la sensación dentro de su corazón de que todavía estaban vivos. Se decía que los aldeanos que habían quedado después de la destrucción de la antigua gran aldea se estaban moviendo alrededor de la Nación del Fuego en busca de sus seres queridos y sus familias. Tenía el rumor de que no todos estaban presentes cuando el pueblo fue destruido. Sospechaba que ese sería el caso, ya que explicaría la desaparición de los Sanins. Sin embargo, se formuló una pregunta con esta información: ¿dónde estaban si todavía estuvieran vivos? Los que quedaron en la destruida Konoha no se dejaban entrever por muchas preguntas sobre lo que realmente había pasado. Sin embargo, dada la poca información que había recibido, Ai había asumido que la destrucción de Konoha tenía algo que ver con la vida de Naruto como Jinchuriki. Quizás fue una venganza por haberlo llevado al infierno. De acuerdo con eso, para ser el caso, alivió algunas de sus preocupaciones. Suspirando, Ai se puso de pie detrás de su escritorio. Los demás deberían estar en el campo de entrenamiento para el entrenamiento que habían estado haciendo en las afueras del pueblo. Desde su vergonzosa derrota contra Uchiha Madara con los otros Kages, había retomado su entrenamiento nuevamente para mejorar su velocidad y poder de asalto general. Su velocidad y fuerza parecían no ser nada cuando se enfrentaba a un hombre como Madara, y si iba a enfrentar a Naruto, tendría que mejorar. El Raikage todavía no sabía el destino del notorio Uchiha. Parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Naruto posiblemente tenía todas las respuestas. Cuando Ai llegó a su entrenamiento privado, encontró Darui, C, Sanui, B y Yujito ya en la mezcla. Los 5 crearon un grupo realmente fuerte que era peligroso para cualquier enemigo. Si era una época en la que el infame Akatsuki aún estaba corriendo, tendría que tratar con este grupo. C, al ser un sensor, notó rápidamente que el Raikage llegaba al entrenamiento. Te hemos estado esperando, Raikage-sama, dijo, llamando la atención de los otros que a su vez miraron al hombre musculoso que se acercaba después de que esas palabras salieron de su boca. Estaba ocupado en la oficina, respondió Ai cuando llegó al grupo. Él se paró frente a ellos, sus ojos paseándose entre cada uno de ellos. Parecía que habían estado aquí por algún tiempo, a juzgar por el sudor que cubría sus cuerpos. B esperaba otra respuesta que no fuera la que le dio su hermano. El tono que usó el Raikage lo preocupó y solo le mostró que el hombre estaba siendo molestado por algo. Como confiaban mutuamente aquí, decidió preguntar qué estaba mal porque no vio ningún daño. ¿Algo te molesta, hermano? Ai asintió, mirando sobre el cielo. Este problema de la destrucción de Konoha y Naruto me está molestando. Realmente no sé qué hacer con eso. Todavía estoy enojado con Naruto por llevarse a los Bijous, pero aún está por verse si es una amenaza que pondrá en peligro nuestra seguridad. B asintió. Si bien no estaba nada contento con perder a su compañero de larga vida, pero no creía que el emperador fuera tan malo como una persona que un día vendría aquí para destruir su pueblo por capricho. No, con todo lo que ha oído del hombre, no haría nada de eso.
A menos que se lo amenazara, era poco probable que el emperador viniera aquí a atacar. El hecho de que él y Yujito se había mantenido la vida significaba que había mucho más para el hombre. Todavía no ha amenazado abiertamente a Kumo y durante el tiempo que tomó a Chibi, dijo que solo estaba interesado en los Bijous y no estaba interesado o ansioso por luchar contra nosotros debido a su búsqueda de los Bijous, dijo B en voz baja. También existe esa basura sobre Bijous que no pertenece a nadie y su deseo de asegurar que nadie se vuelva Jinchuriki nuevamente. También dijo algo acerca de no querer que Bijous sea usado como armas y ecualizadores de poder dentro de las naciones elementales, dijo Yujito expresando sus propios pensamientos. Con todo lo que había visto, podía decir que el Uchiha no iba a entrar en este pueblo con la intención de sitiarlo. No, ella creía que él no haría nada de ese tipo a menos que Kumogakure eligiera atacarlo, y Samui creía lo mismo. Yujito tenía la sensación de que si venía de Samui, tenía que ser cierto. Por supuesto, no podía decirlo abiertamente que el emperador no iba a entrar en la aldea para destruirlo y que la destrucción no era algo que bailara alegremente alrededor de su cabeza. En todo caso, le gustaba manejar los asuntos sin destruir cosas en estos días a diferencia de aquel entonces. Su percepción de Naruto era bastante diferente a la de todos, y fue frustrante en el tiempo que no pudiera hacer nada tangible para hacer que estos otros vieran lo que ella y Samui ven en él. ¿Realmente no entiendo todo eso?, dijo C sacudiendo la cabeza. Ya había escuchado todo lo que sucedió cuando Naruto tomó Bijous, pero las cosas eran demasiado complejas y difíciles de manejar. Él dice que no quiere molestarnos, pero sus acciones son contrarias a eso. Aya sintió con la cabeza, coincidiendo con C. Independientemente de cómo lo mires y cómo lo exprese, atacó a 2 de mis shinobis y se llevó a Bijous que pertenecía a este pueblo. A pesar de que devolvió a B. Yujito a la vida, las acciones no pueden ser excusadas. El ataque fue en la fuerza militar de Kumo, y con la pérdida de nuestro Bijous, nuestra fuerza militar ha caído. Aunque el emperador del reino imperial puede decir que Bijous no pertenecía a ninguno de ellos y no les correspondía a ellos reclamarlo, era simplemente una cuestión de su propia opinión. Otros antes que ellos habían luchado, y algunos incluso habían muerto luchando por traer a Matatabi y a Chibi a la aldea como sus armas, un hombre no podía simplemente quitarles todo, especialmente cuando tenía un país propio para dirigir. Ai ni siquiera estaba seguro de para qué quería usar el Bijous y no había forma de saber si algún día se daría vuelta y enviaría a los Bijous a la destrucción. No había nada claro en todo esto, y el Raikage odiaba admitir que tal vez hablar con Naruto dibujaría una imagen clara para todos. También están sus acciones en la cumbre de Kage. Darui añadió estas palabras a la refriega. ¿Cómo podría él olvidar? Él había estado allí ese día cuando el Uchiha apareció después de que el infame Madara ya había dado a conocer su presencia. Aya sintió, en cualquier caso, tenemos que estar preparados para cualquier cosa que esté por venir. Si Naruto va a perseguirnos, tendremos que estar preparados para tratar con él y aún no sabemos qué le ha sucedido a Madara. Samui suspiró mientras aclaraba sus pensamientos. Naruto le había dicho que no tenía ningún interés en una guerra con Iwagakure y Kumogakure. Sin embargo, él le había dicho que si no se podía evitar y si estas 2 aldeas llevaban las cosas muy lejos, él actuaría. Samui sabía muy bien cómo actuaría. Fue una destrucción segura. Además de tomar Bijous y el incidente en la cumbre de Kage, Naruto no ha hecho nada para amenazar a Kumogakure. Él no ha dicho que tuvo problemas con nosotros ni nada problemático en el pasado. También debe recordar que el incidente con los Kages también afectó a los Kages que están aliados con su propio país. Lo mismo debe decirse del Bijous. No solo se llevó a Bijous de sus enemigos, también se llevó a Bijous de sus aliados. Además, ¿no hubo muertes en todos estos incidentes? La rubia expresó sus propios pensamientos. Ai no estaba en desacuerdo con Samui. Lo sé, y es una situación compleja de manejar. Sin embargo, el Raikage no tenía la intención de entender las razones de Naruto para atacar a su hermano y a Yujito. No, cualquier ataque a su hermano fue personal, a pesar de que él, no fue asesinado. ¿Hablaste con el Tsuchikage y Konoha sobre una forma de tratar con él? ¿Qué discutiste entonces?, preguntó C. El contenido de tal reunión no fue revelado a nadie. El Raikage hasta ahora se había guardado todo para él. La cuarta sombra del rayo suspiró. Bueno. Supongo que no se puede evitar, dijo en voz baja. Habíamos decidido reunir a nuestro mejor shinobi y combinarlos con el objetivo principal de eliminar tanto a Madara como a Naruto.
Ustedes estarían en ese grupo, y Konoha iba a repartir, Jiraiya, Uchiha Sasuke, Maito Gai y Ataque Kakashi. Pero las circunstancias han cambiado ahora. El equipo de Konoha está perdido e incluso si estuvieran allí, Konoha se centraría en reconstruir en lugar de luchar. De acuerdo que están muertos, Kumo e Iwa tendrán que discutir el asunto nuevamente. Independientemente de cómo lo mires, el equipo de asalto de Konoha fortaleció considerablemente al equipo, razonó C. Esto es lo que he estado pensando. Pero no he escuchado nada de Onoki, dijo Ai con cansancio. Todo esto le daba a su mente una sobrecarga de pensamientos para ser procesada por el segundo. Esto estaría claro si el propio Naruto estuviera aquí, dijo Yujito. Sin embargo, estaba segura de que en el momento en que apareciera, el Raikage se abalanzaría sobre él con la intención de quizás terminar con su vida. Ai resopló, dudo que se muestre aquí después de todo. Probablemente se esté escondiendo en su palacio del cielo. El tono había tomado un nuevo giro del cansancio a uno mezclado con enojo y frustraciones. Como si hubiera estado allí todo el tiempo, Naruto habló casualmente, parado en una pequeña roca lejos del grupo. ¿Quién me daría miedo de que me tenga que esconder? Tú, Konoha, y Wagakure. No te engañes, Raikage. Todos los ojos se volvieron hacia él rápidamente. Ni siquiera habían sentido su presencia y lo único que los alertó de su presencia fue su voz. A pesar de la nueva apariencia, Ai no pudo confundir esa voz. Era él, y no necesitaba una invitación para arremeter contra el sabio de pelo negro. Su armadura de rayos se activó en un abrir y cerrar de ojos antes de despegar. Naruto simplemente observó cómo el Raikage se abalanzó sobre él. Fue simplemente predecible. Sabía que el hombre lo atacaría una vez que apareciera allí. Suspirando, Naruto extendió su mano derecha. Ai empujó su puño derecho hacia el sabio de pelo negro a altas velocidades con la intención de destrozar su caja torácica de un solo golpe. Sin embargo, Naruto atrapó el golpe con su mano derecha sin siquiera estremecerse, a pesar de que el hombre apareció en un borrón. Antes de que Ai pudiera tomar represalias, la mano izquierda de Naruto estaba peligrosamente cerca de su cuello. Él sabía un solo movimiento. No hagas nada, tonto. No he venido aquí para pelear y además, en mi poder actual, ustedes son meramente niños para mí. No bailo con niños, los gané, dijo Naruto mirando al grupo que estaba con Ai. Parecían estar listos para entrar en la refriega, y él no quería darles una paliza. Déjame ir, bastardo, gruñó Ai gruñendo a Naruto. Podía intentar luchar, pero en el momento en que Naruto atrapó su mano derecha, su movilidad se cerró, ni siquiera podía moverse y su armadura relámpago se había apagado. También podía sentir que su chakra lo estaba dejando. A veces actúas como un mocoso inmaduro, Ai. Qué necio de tu parte atacar a alguien sin siquiera pensarlo. Puedo matarte ahora mismo por tu tontería. Incluso estos niños han crecido mucho mejor que tú, saben cuándo atacar y cuándo no. Pero debido a que permitiste que tus pequeñas emociones nublaran tu forma de pensar, simplemente te lanzaste sobre mí, ¿eres estúpido? Ai sintió que era un niño de 6 años siendo regañado. Y el hecho de que Naruto aún estaba sosteniendo su mano firmemente no lo hacía sentir mejor. Sin palabras para decir, simplemente gruñó en respuesta. ¿Debería abofetearte? ¿Debo romperle la mano o ambas piernas para esta acción imprudente? Dime, ¿cómo debería castigarte? Preguntó Naruto en voz baja. Su agarre en Ai se apretaba por segundo. C no podía creer lo que sus sentidos estaban reportando a su cerebro. El mero informerazo fue suficiente para apagar sus otros sentidos y hacerlo caer de rodillas, su cuerpo temblando, y el sudor saliendo en un montón. A su mente le resultaba difícil comprender lo que había sentido, y se había cerrado varias veces solo para darle sentido. Fue imposible. Imposible. El poder que percibía era suficiente para llenar todo el mundo y todavía no podía entender los límites. Era como si no tuviera fin y el chakra de Ai era como una gota en un mar en comparación con lo que Naruto poseía. Era como si fuera uno con la naturaleza, porque estaba en todas partes. En cierto sentido, tenía razón, eran hijos para él en términos de poder. Samui negó con la cabeza mirando a C. Podía adivinar que el poder de Naruto se debía a que sus sentidos se estaban volviendo locos después de tratar de calibrar sus límites. Había cosas que no se podían medir, y una de ellas era el poder de Naruto. Él le había dicho, aparte del inconmensurable chakra que contenía. Él todavía controlaba todo el chakra natural. Eso significaba que el chakra que fluía dentro de la naturaleza también era parte de él. Quizás es por eso que se llamó a sí mismo una fuerza de la naturaleza. ¿Estás bien?
Preguntó B colocando una mano de consuelo en el hombro derecho de C. El sensor se recuperó bien de su apagón y asintió con la cabeza hacia B, pero aún se mantuvo en el suelo. Naruto soltó la mano de Ai. Sin embargo, le dio una bofetada al hombre directamente en la cara con la palma de la mano. La bofetada tenía suficiente poder para enviar a Ai volando hacia su shinobi. La próxima vez romperé tus piernas si haces algo infantil como este. Eres un Kage, tonto, comienza a actuar como tal y dejarás de avergonzarte frente a tus hijos. Tal imprudencia no es adecuada para un Kage. Ai gruñó nuevamente una vez que recuperó la compostura. Era un poco vergonzoso que lo abofetearan así y me dieran una clase así, pero no permitió que le llegara. ¿Qué quieres?, exigió en un gruñido bajo. Lo primero es lo primero, respondió Naruto en voz baja. Una de las 8 bolas detrás de él se separó de la formación, y desapareció detrás de Naruto en la montaña que estaba detrás de él. No había civilización en el área, por lo tanto, la había elegido. Después de unos momentos de silencio, una gran explosión se sacudió detrás de Naruto, donde la bola negra había desaparecido. La gran explosión fue bastante aterradora. A pesar de estar lejos de ellos, todavía sentían sus temblores desde donde estaban. Se recogió una gran nube de hongo de escombros, y ahí estaba segura de que la gente de la aldea podía verla. Después de unos momentos, la montaña menos verde que una vez estuvo allí no se veía por ningún lado. Aunque no podían verlo, había un gran cráter donde una vez estuvo la montaña. Ai se sintió aliviado de que la explosión no estallara en su aldea. El resultado hubiera sido catastrófico si hubiera sido así. Naruto ni siquiera se molestó en mirar su práctico trabajo. Su mirada se posó en el Raikage, antes de hablar. Vine aquí para advertirte. Si tiro 3 de estas bolas en Kumo, pueden convertir al pueblo en cenizas, y ni siquiera me drenará de mi chakra. Ai entrecerró los ojos. ¿Estás amenazando mi pueblo? Naruto negó con la cabeza. Inténtalo de todos modos. Pero te digo que no peleo contigo. No deseo destruir a Kumogakure ya que no me ha hecho nada. Sin embargo, si lo empujas y sigues buscando la guerra conmigo, si tu shinobi ingresa a mi país con la intención de hacer cualquier tipo de daño, no mostraré misericordia. Ai apretó los dientes y miró peligrosamente a Naruto. ¿Están usando la pequeña explosión para infundirnos miedo para que podamos inclinarnos ante ustedes? Naruto le miró a Ai antes de negar con la cabeza. No tienes esperanza. Deberías haber aprendido lo suficiente sobre mí para saber que no arrojo pistas sutiles. Si quisiera que te arrodillaras y te convirtieras en mi mascota, te lo habría dicho. Pensamientos para imaginar una imagen tan ignorante de mí. Sí, es la ignorancia lo que te hace decir esas palabras tontas. Una regla shinobi es que debes conocer a tu enemigo, que me consideras así, sin embargo, no has aprendido nada de mí. ¿Realmente un Kage? Solo toleraré tus palabras hasta ahora. Seres humanos, Naruto negó con la cabeza ligeramente. ¿Siempre debes asumir lo peor? La pequeña explosión fue solo una exhibición para mostrarte un poco de mi poder. Eres un niño emocional que es propenso a actuar precipitadamente cuando la situación se representa a sí misma. Si te dijera que soy lo suficientemente poderosa como para destruir tu aldea, no lo hubieras creído. Por eso decidí mostrarte poco de mi poder. Puedes decir que estoy usando el miedo para controlarte, ¿y qué? No te ordeno que seas mi perro, ni he amenazado a tu aldea o incluso he matado a uno de tus shinobis. Solo he tomado Bijulus que no te pertenecía, pero sigues tramando para mi muerte. No puedes matarme y no quiero matarte ni destruirte. Volveré a repetir esto, solo te estoy advirtiendo que te mantengas alejado de mi país. ¿Son esas palabras lo suficientemente claras como para atravesar tu espeso cráneo? Ai no respondió. Estaba demasiado enojado para decir algo, por lo que B habló. Estás diciendo que no atacarás nuestra aldea si no te atacamos y estás diciendo que deberíamos dejar que el hecho de que hayas tomado Bijulus se resbale sin castigo. Diré esto. Solo porque te hiciste bien con Achibi no significa que fuera tuyo, solo porque Kumo lo capturó no te pertenecía. Bijulus no pertenecía a los humanos, y no compensaré por tomarlo. Diré una vez más, no tengo ningún interés en esclavizarte o forzarte a cumplir mis órdenes, pero si amenazas la seguridad de mi país atacándolo, te haré cosas horribles, dijo Naruto. Del grupo Iwa está enviando a alguien a mi país para arreglar las cosas diplomáticamente. Ella será escuchada y regresará a su aldea con palabras que impedirán que Onoki haga algo tonto. Te he hablado, si no escuchas, entonces yo terminará contigo y no repetiré mis palabras otra vez.
Naruto desapareció después de que esas palabras salieron de su boca. ¿Qué haremos, hermano? Killer Bee le preguntó al hirviente Raikage. La decisión que Ai hubiera tomado después de esto fue reunir sus fuerzas y emparejarse con Derrice para destruirla, pero esa no sería una elección racional. Hablaré con el consejo y escucharé lo que tienen que decir, y escucharé lo que Iwa hará después de que reciban noticias suyas. Samui suspiró cansadamente y miró al cielo. Espero que tomes una decisión que sea buena para la aldea, Raikage-sama, pensó. Konoha. Pensar que Naruto destruiría a Konoha y la dejaría en ruinas, no, ni siquiera había rastros de sus edificios que una vez construyeron a lo largo de los años. Todo había sido aplastado bajo el monstruoso meteorito que cayó sobre su antiguo pueblo. El tipo de poder para destruirlo por completo era algo que Tsunade temía. Nunca había sentido tanta ira como la rabia que llovió sobre sus hombros cuando vio la destrucción que le dio a la aldea que su abuelo fundó. Ella no era la única que estaba furiosa por lo que Naruto hizo. La ira hacia el rubio era el sentimiento mutuo que tenían hacia el emperador del reino de Rize. Aquellos que tuvieron la mala suerte de ser quemados y aplastados cuando destruyó al viejo Konoha fueron los que tuvieron mucha más ira que otros. No era que Tsunade pudiera culparlos por sentir la justa furia que sentían. Si existieran tales cosas como dioses, entonces todos estarían de rodillas orando a su dios para castigar al demonio que estaba en Naruto. Algo que calmaría sus almas sería verlo morir ante sus ojos. No todos estaban enojados con Naruto, algunas de las personas que habían quedado en Konoha no estaban tan enojadas con el ex Jinchuriki rubio del Demon Fox de 9 colas. De hecho, parecían humildes y mucho más tranquilos que cualquiera que estuviera furioso por lo que había sucedido. Tsunade encontró risible que se hubieran visto obligados a dejar a Konoha porque Naruto lo decía. Ella lo recordaba bien cuando él les contaba sobre eso. Flashback. Un grupo de personas de Konoha se reunieron en un bulto mirando el segundo lugar en el que habían sido traídos. Al principio, fueron sacados de su querida casa de Konohagakure no Sato y llevados a otra dimensión, al Ninja Shinobi, era solo otro lugar. No pasaron mucho tiempo allí, fueron enviados a este segundo lugar que eran ahora. Los que corrieron fuera de las murallas de Konoha sabían que no estaba muy lejos de donde se encontraba su aldea. No fue un shock ni una sorpresa saber quién los había teletransportado y les dijeron que era muy probable que su casa fuera destruida por ese hombre. Él les dijo esto con una cara seria. Dependiendo de las respuestas que aquellas personas que no están contigo aquí, dame, destruiré a Konoha, los mataré a todos o los dejaré en paz. Si así lo elijo, puedo hacer ambas cosas, destruir a Konoha y matarlos, pero para ser justos, haré una cosa. Si se convierten en lo que deseo, serás devuelto a tus hogares de forma segura. Esas fueron las palabras que Naruto le había dicho a todos una vez que habían sido traídos a la otra dimensión, un lugar que estaba vacío de cualquier forma de vida. Por supuesto, no les había complacido oír que su casa podría ser destruida y algunos le expresaron sus pensamientos en voz alta. ¿Por qué somos los únicos aquí y por qué los otros quedan en el pueblo? Naruto había respondido con una respuesta simple que nos sorprendió a todos. La mayoría de la gente ya lo había sospechado. Estás aquí porque eres soportable ante mi vista. Los que han permanecido en la aldea son aquellos que están llenos de odio mezquino hacia mí y son responsables de mi sufrimiento cuando aún era más joven. Después de que esas palabras fueron dichas, muchos expresaron sus pensamientos y preocupaciones por sus seres queridos, y las súplicas para que Naruto reconsidere sus opciones fueron lanzadas a la refriega, pero el emperador se había negado a escuchar nada de eso. Él los había silenciado con sus últimas palabras antes de desaparecer de su presencia. ¿Deberían morir o destruir a Konoha? Será por su respuesta a mí. Incluso hay una posibilidad de que no los mate o destruya a Konoha. Esta es una oportunidad que hará que todos regresen a sus seres queridos y a sus hogares. Solo para ser claro, te diré esto. La razón por la cual Konoha será destruida es porque esas personas se negarán a reconocer que lo que hicieron estuvo mal. Si estás aquí y solías odiarme por el Kyuubi, significa que dentro de tu corazón, te has dado cuenta de que estabas equivocado al hacer lo que hiciste y de que realmente lo lamentabas. Aquellos que enfrentarán juicio son aquellos que se niegan a aceptar que estaban equivocados. En caso de que Konoha sea destruida, será porque les mostré mi dolor y aún se negaron a comprender y a admitir que no tenían derecho a hacer lo que hicieron. Después de escuchar esto, ¿puedes decir que esto es venganza o que no soy justo? La destrucción de Konoha yace en manos de esos tontos que quedan atrás. Será su elección la que decida el destino de Konoha.
Todos temían por lo peor cuando Naruto dijo esas palabras. Sabían que aquellos que todavía lo odiaban no iban a cambiar, y entre admitir sus fallas y mantenerse firmes en su orgullo, elegirían su orgullo. Si hicieran eso, eso sellaría el destino de Konoha y nadie tenía ninguna duda de que Naruto hablaba en serio de que destruiría a Konoha. Tenían dos opciones si Konoha iba a ser destruida: odiaban a Naruto, por eso odiaban a aquellos que eligen permanecer insensatos y mantener su odio por encima de todas las cosas. Naruto les había dejado las cosas claras para que entendieran claramente. Él tenía el poder de destruir a Konoha, pero no estaba dispuesto a hacerlo. No buscaba venganza contra alguien que lo haya ofendido. Solo quería que entendieran y admitieran que estaban equivocados. Si se negaban a admitir que estaban equivocados, entonces se vería obligado a destruir a Konoha. Los que estaban en la dimensión de Naruto entendieron perfectamente que estaba mal odiar a Naruto por el Kyuubi, y que también les gustaría que los demás tengan la misma mentalidad que ellos. Sin embargo, eso no significaba que estuvieran de acuerdo con los métodos de Naruto. Lo que llegaron a entender fue que no era una venganza lo que Naruto buscaba, sino que solo quería que admitieran sus defectos y aprendieran humildad. Si se tratara de venganza, muchas personas más habrían quedado atrás en Konoha. Ahora, casi la mitad de la población del pueblo estaba aquí en esta dimensión. Después de minutos de terror puro, finalmente fueron transportados a otro lugar, fuera de la dimensión. Fueron llevados a este lugar, a su nuevo pueblo, como lo llamó Naruto. Justo delante de sus ojos, Naruto niveló el terreno, creando un terreno despejado. Una pared grande brotó del suelo y rodeó el suelo claro que Naruto había creado. Todos se conformaron con mirarlo cuando avanzó para crear una montaña. Justo ahí, creó el monumento Hokage con las caras de los Kages anteriores. Después de eso, se había ido a pararse en el centro de la tierra. Sus manos tocaron el suelo y la tierra se sacudió en ese momento. Las casas comenzaron a brotar del suelo en diferentes tamaños y formaciones. En las afueras del pueblo, se formó otro bosque como Training Ground 44 y se formaron algunas corrientes de agua dentro de las paredes de su nueva aldea. Habían visto a los Kami crear un pueblo justo delante de sus ojos en cuestión de minutos. Si no fuera por los sentimientos encontrados, su asombro por sus habilidades se habría expresado en palabras. Esta era solo una creación en su nivel más alto, el uso de Mokuton, Eart y Suiton estaba justo en el nivel más alto. Este no era el trabajo de un simple mortal, pero este era el trabajo de un dios. Su asombro les había impedido cuestionar todo lo que estaba haciendo. El hecho de que estaba creando una nueva aldea significaba que o bien Konoha fue destruida o que los demás aldeanos fueron asesinados por él. Pero solo verlo trabajar en silencio con una mirada concentrada en su rostro los hizo contentarse con mirarlo y hacer preguntas más tarde. Después de haber completado todo, tomó el aire para pasar por alto el pueblo que había creado y pareció maravillarse con su trabajo. Tsunade había recogido sus pensamientos después de eso para interrogar al emperador mientras ella todavía estaba agrupada con el resto de los aldeanos que fueron sacados de Konoha. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Naruto? La respuesta fue claramente obvia, pero se sintió como la pregunta correcta para hacer en ese momento. No había nada más que el Hokage pudiera pensar. Todo la estaba abrumando como una inundación causada por un tsunami. Todo esto fue sorprendente e impactante, y desordenó sus pensamientos. Ella no era la única que estaba teniendo pensamientos complicados que rebotaban arriba y abajo en su cabeza. Otros también enfrentaban lo mismo. Shikamaru miró al emperador cuidadosamente. Tenía la sensación de que entendía todo demasiado bien. Las respuestas se le dieron en blanco y negro, y pudo verlas perfectamente. Las palabras anteriores de Naruto habían pintado una imagen visible dentro de su mente. Cualquiera que tenga suficiente cerebro para entender esas palabras y sus acciones podría concluir lo que todo esto significa. Nara entendió que Naruto solo se había quedado en Konoha porque había pensado que cambiarían. Odiaba a los aldeanos, y eso no estaba oculto para nadie. Lo que empeoraba las cosas era que nadie estaba encontrando el coraje para ir ante él y disculparse por lo que le habían hecho. Una disculpa era lo mínimo que podían hacer, y Naruto lo habría aceptado. Pero esas personas aún no podían hacer eso, se negaron a admitir sus errores. Shikamaru lo entendió perfectamente. Naruto solo quería que admitieran que eran humanos despreciables que lo hicieron daño. Por supuesto, eso era justamente verdad. Eran humanos despreciables que lo maltrataron por su odio. Aún así, se negaron a tragarse su orgullo y admitirlo. Esta negativa ha llevado a Naruto a hacer lo que hizo.
Tal vez Shikamaru entendió las acciones del emperador mejor que nadie dentro de esta aldea. Porque entendió, no tenía malos sentimientos hacia él. Esta es tu nueva casa. Construí esto, para ustedes personas. No sería justo que te deje sin hogar a causa de la basura que dejé en la destrucción del antiguo pueblo. Como no tengo ningún problema contigo, he reservado esta tierra para ti. Lo que he hecho es suficiente y no haré nada más. Todavía tienes las riquezas que tenías cuando todavía estabas en el pueblo viejo. ¿Así que esto significa que has destruido a Konoha y a los demás? Sí. He destruido al viejo Konoha. Sin embargo, dejé la basura viva pero no encontrará este lugar. Durante una semana, mantendré este lugar encerrado dentro de una barrera mientras reconstruyes. Nadie sabrá que este nuevo lugar existe hasta que elimine la barrera. La basura se preguntará sobre el mundo, pero será rechazada donde quiera que vaya, dijo Naruto en un tono firme. ¿Es esta tu manera de disculparte por destruir nuestro hogar? Gritó uno de los aldeanos. No me confunda. No me arrepiento de haber destruido a Konoha, simplemente estoy haciendo esto porque es lo correcto. Le dio la espalda a todos antes de decir sus últimas palabras. El viejo Konoha será un recuerdo de los pecados, si alguien intenta reconstruir, la muerte vendrá. Se fue después de esas palabras. Flashback End. Era realmente impensable pensar que una vez el gran pueblo de hojas ocultas estuvo aquí. Tsunade no podía creer que hubiera fallado lo suficiente como para ver a la amada aldea que su abuelo fundó para ser llevada a ese estado. De hecho, era cierto, en su estado actual, no podían reconstruir nada y, aparte de eso, Naruto había dado una advertencia severa. Incluso con su advertencia, Tsunade había venido a ver esta aldea. La barrera que los protegía se retiró y les permitió abandonar su nuevo pueblo. Primero se había quedado adentro para manejar las cosas dentro. Verdaderamente, a pesar de que habían sido encerrados dentro de una barrera, todos los materiales necesarios que necesitaban para reconstruir estaban disponibles. Tsunade podía adivinar que venían de su antiguo pueblo. Naruto había dicho que todavía tenían las riquezas que tenían cuando aún vivían dentro de este antiguo gran pueblo. Se habían adaptado bien en su nuevo hogar, pero la adaptación fue el mayor problema que enfrentaban. Los niños estaban bien, sin embargo. Parecía que no les importaba el nuevo escenario, de hecho, les gustaba más. Había visto a muchos niños corriendo por las nuevas calles luciendo animados como si nada hubiera pasado. Con la cantidad de aldeanos que estaban bajo su control dentro del nuevo Konoha, no tuvieron problemas, sin embargo, en varias semanas sus riquezas se secaron pronto y sufrirían si las cosas no se manejaran estratégicamente y los fondos no fueran atraídos a la nueva aldea. Las cosas se pondrían feas cuando cazasen a todos los que estaban dentro de la aldea cuando fue destruida. Como lo había dicho Naruto, él había creado el pueblo para la buena gente. La basura no estaba incluida en nada. De todos modos, Tsunade no podía abandonarlos. Ella había creado un grupo de personas para buscarlas dentro de las fronteras del País del Fuego y hasta ahora había conocido a algunas de ellas. Lo cruel eran los que todavía estaban amargados, tenían una extraña marca en sus frentes y no podían entrar en su nueva aldea. Esta realidad los golpeó duramente y se hizo fiel a las palabras de Naruto cuando dijo que había construido el nuevo pueblo para la gente buena. Las marcas de su frente no eran visibles hasta que intentaron pasar las nuevas puertas. Algo así como una pared invisible bloqueó su entrada. Un Hyuga fue llevado para estudiar la anomalía, y descubrieron que había una barrera que no se podía ver a simple vista. La barrera mintió inactiva pero se activó cuando las marcas en la basura llegaron a su vecindad. Los que no tenían las marcas ingresaron al pueblo y se reunieron con sus familias. La decisión que se le ocurrió a Tsunade fue que aquellos que no podían ingresar al pueblo serían construidos fuera de las murallas de sus nuevos pueblos ya que no podían dejarlos solos. Esta opción les permitiría a sus familias que estaban dentro de la nueva aldea mudarse con ellos sin alejarse de la nueva casa. Jiraiya, Kakashi apareció detrás de Tsunade en la parte superior del antiguo monumento de Hokage en el antiguo pueblo. Jiraiya fue el primero en hablar. ¿Esto es un desastre, eh? Tsunade asintió. Bueno, al menos lo hemos estado haciendo bien hasta ahora. Pero la aldea ahora estará dividida en dos secciones, una dentro de las paredes y la otra fuera de las paredes. A medida que los días sigan acumulándose, la gente dentro de las paredes simbolizará a los ricos y felices, mientras que los que están fuera de las murallas serán pobre y miserable, dijo Jiraiya caminando hacia el borde del monumento para pasar por alto el antiguo pueblo glorioso de hojas.
Nadie puede ser culpado por eso. Fue su elección lo que llevó a esta situación. Algunos aldeanos que también fueron parte de la destrucción pudieron regresar a la nueva aldea, esto solo significa que podrían haber cambiado. De acuerdo, ese es el caso, entonces todos estos otros tienen que hacer es admitir sus fallas, dijo Sasuke con indiferencia. Si bien Naruto tuvo la culpa de poner la situación en primer lugar, esas personas también tenían sus papeles para jugar en todo esto. Si hubieran admitido sus fallas desde el principio, Konoha no habría sido destruida y no estarían lidiando con una situación como esta. Si dependiera de Sasuke decidir, no se habría molestado en buscar a esos tontos ignorantes. Los dejaría sufrir su destino hasta que se convirtieran en humanos. Puede ser así, pero no podemos dejar que sufran. Incluso si no podemos hacer todo por ellos, podemos echarles una mano. Todavía son uno de nosotros, dijo Kakashi mirando a nadie en particular. Tsunade asintió. En cualquier caso, todo va a resultar como lo ha dicho Jiraiya. Las cosas van a empeorar a partir de ahora y nos veremos obligados a elegir entre las personas que están dentro de las paredes y las que están fuera de la muralla, dijo el Godaime. En un tono sombrío. Al menos nuestras fuerzas todavía están en su gran número. Sin embargo, la baja moral puede ser el único problema, agregó Kakashi. Jiraiya asintió de acuerdo con Kakashi. Ese es el caso. En cualquier caso, he decidido que voy a pasar mis próximos años enseñando a la nueva generación del ninjutsu. Mi generación se ha vuelto vieja y en unos pocos años no podremos movernos como nosotros hacer ahora. Su decisión fue influenciada principalmente por lo que Naruto le había dicho, y el Sannin pensó que era la mejor decisión para tomar dado todo lo que les había caído encima. No había mucho que pudiera hacer por su nueva aldea, pero capacitar a sus próximos protectores era lo menos que podía hacer. No podía proteger a esta antigua aldea, y entrenaría a la siguiente generación para asegurarse de que podrían proteger su hogar y no sufrir el mismo destino que ellos. Tsunade sonrió a su ex compañera de equipo, haré lo mismo que tú, Jiraiya. Mientras les enseñes ninjutsu, les enseñaré a aquellos que son capaces de ninjutsu médico. Quién sabe, incluso podemos conseguir que Gai les enseñe taijutsu, Tsunade dijo. ¿Qué hay de tus responsabilidades como Hokage? Sasuke preguntó. Me ocuparé de eso, respondió Tsunade en voz baja. El Hokage suspiró. Parece que a pesar de que ese maldito Uchiha ha destruido nuestro pueblo, ¿vamos a usar el mismo sistema de entrenamiento de nuestro shinobi como lo hace su país? Es efectivo, dijo Jiraiya. Antes de que Naruto fuera desterrado de Konoha, pudieron obtener algo de intel sobre cómo se manejaban algunas cosas en el reino imperial ya que se suponía que Guren vendría a Konoha y les hablaría sobre una posible alianza. Shinobi en el reino imperial se entrenó de forma diferente a otras aldeas. Su academia Shinobi era muy diferente a la de Konoha. A los estudiantes no solo se les enseñaron los conceptos básicos dentro de la academia. Los estudiantes se inscribieron a partir de los 7 años y durante 2 años se les enseñó todo lo que enseñaba la academia de Konoha y algunos. Se dijo que después de esto, los estudiantes se dividirían en grupos según su especialidad. Luego se les enseñarían todas las artes shinobi durante los próximos 3 años, y luego podrían graduarse como genins. Bueno, ese era el plan de todos modos. Tsunade asintió. Lo miré y parece ser el método más efectivo para criar un shinobi fuerte. Hizo una pausa y se volvió hacia Kakashi. Esto me lleva al próximo problema. Kakashi suspiró. Esto es lo que temía. Te has ido para dejar de ser Hokage y convertirme en tu sucesor, ¿verdad? El Jonin había previsto esto venir. Miró a Sasuke, ¿qué vas a hacer? Sasuke simplemente se apartó de los tres y comenzó a alejarse. Voy a hablar con Naruto, pero volveré a Konoha. Solo tengo que arreglar algunas cosas con él.